Hoy vamos a contar con la presencia de un gran amigo mío desde la universidad, el doctor Adriel Olortegui. El doctor Olortegui es médico epidemiólogo y ha realizado estudios de maestría en epidemiología por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la maestría en bioinformática e informática en salud en la Universidad de Washington. El doctor Olortegui es docente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y es investigador adscrito al Instituto Nacional Cardiovascular del Seguro Social del Perú y del Instituto de Neurociencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como integrante del equipo de gestión de los registros institucionales con fines de investigación implementados en el INCOR con base en el sistema de REDCap. Y también es integrante del REDSIMAGIN-MINA, Registro de Investigación de Atención de Pacientes con Atención en Salud Mental, que incluye datos de evaluaciones médicas, neurocognitivas, psicométricas y neuroimágenes funcionales. El doctor Olortegui ha participado como autor principal y coautor en investigaciones epidemiológicas en salud cardiovascular, educación médica de posgrado y salud mental, contando con más de 20 publicaciones en estas áreas biomédicas. El doctor Olortegui nos va a hablar de la epidemiología del trastorno por déficit de atención. Un aplauso para el doctor Olortegui, por favor. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Estoy feliz de poder estar acá, no solamente por la invitación de mi querido amigo Alberto, sino también porque creo que desde la perspectiva de mi formación puedo contribuir y darles algunos alcances que espero ayuden a ampliar la forma en que abordamos este trastorno, que estoy seguro que lo tenemos cerca, ¿no? Si consideramos las prevalencias que existen, si consideramos la heredabilidad, como vamos a ver, definitivamente no solamente hemos visto personas como pacientes, sino probablemente conozcamos a alguna persona muy cercana que lo padezca. Cuando planificamos en este congreso la realización de una charla sobre mi tema de epidemiología del trastorno de déficit de atención, y empezar a revisar la información, las publicaciones que existen sobre el TDAH, dije, bueno, es sumamente amplio, hay enfoques muy exhaustivos también, entonces, ¿cómo abordarlos? Entonces, decidí hacer mi exposición a partir de una de las teorías que nos ayudan en epidemiología a comprender los problemas de salud, que es la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad, como pueden ver ustedes, es un esquema que nos permite dividir los problemas de salud, las enfermedades, en dos grandes etapas. El periodo prepatogénico, ¿no? Y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, lo que se promueve es que estamos nosotros en un equilibrio con el medio ambiente, con los mecanismos de propagación, con los agentes, ¿no? Y que algún desequilibrio nos produce la enfermedad. Ahora, esto tiene una aplicación práctica, que es la prevención primaria, tiene dos estrategias. La protección específica, que en el caso de las enfermedades infecciosas son las vacunas, y la promoción de la salud, que es educar en general enfermos, familiares, comunidad, población, con varios motivos, no solamente prevenir, sino que en el caso de las enfermedades psiquiátricas y trastornos mentales, sensibilizar a las personas para que no se produzcan estigmatizaciones o discriminaciones de las personas que padecen los trastornos de salud mental, los trastornos psiquiátricos y en el caso específico que nos toca los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y luego tenemos en la etapa patogénica, que hay una etapa patogénica temprana, que es donde hay la preclínica, hay manifestaciones, pero de repente todavía no se llega al diagnóstico. Luego aparece la etapa clínica y finalmente la de resolución, cronicidad o persistencia, ¿no? Cada una tiene un nivel de prevención y eso es lo que yo quisiera que se quede de los alcances de la charla que voy a hacer. En el caso de la prevención primaria, secundaria, perdón, que es durante los estadios iniciales de la enfermedad, lo que se busca es hacer el diagnóstico precoz
hacer el tratamiento oportuno para evitar las secuelas, ¿no? En el caso del trastorno de déficit de atención estaremos hablando identificar adecuadamente a nuestro paciente, diagnosticarlo adecuadamente para intervenir y evitar que eso sea un problema en las etapas posteriores de su vida cuando persiste la enfermedad. Y la otra etapa de prevención en el periodo patogénico es la prevención terciaria, donde lo que se busca es recuperar la calidad, ¿no?, de vida del paciente, recuperar al máximo sus potencialidades para que se inserte social y económicamente en la población, con todos nosotros en la sociedad y no sea una carga. Entonces, ese es el marco que yo elegí para desarrollar la charla y ahora voy a desarrollar etapa por etapa. Entonces, cuando hablamos del periodo prepatogénico, en el caso del TDAH estamos hablando de que en el huésped hay factores genéticos y hay factores del neurodesarrollo, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que más que un trastorno psiquiátrico como los clásicamente, digamos, tratados y abordados, ¿no? El déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo y este término tiene una serie de implicancias, entre ellas, desde la perspectiva de la revisión que he realizado, es que es complejo de abordarlo, porque ¿de qué hablamos? ¿De cuántos componentes, elementos hablamos cuando decimos neurodesarrollo? Pues creo que todavía no hemos terminado de abarcarlo, ¿no? Y en el caso de los otros dos elementos, la propagación y el ambiente, están pues los factores maternos, están los factores parentales, ¿no? Los factores sociales y los factores ambientales, y voy a mencionarlos de manera rápida porque la revisión, la cantidad de estudios también que hay es sumamente amplia y la cantidad de factores que se mencionan también son muy amplios. Por ejemplo, en los factores personales, en la parte genética, se ha publicado que la heredabilidad va del 55 al 92%, ¿no? Es decir, si hay padres con este trastorno, los hijos tienen hasta 92% de chance de tener también el trastorno de déficit de atención. Lo que también nos permite inferir algo, que hay una proporción que puede ser 8%, como puede ser 45%, en el que el TDAH se puede prevenir. Pero eso ocurrirá cuando, como ha mencionado el doctor Stuckey, que me antecedió, ¿no?, conozcamos más de la enfermedad, podamos de repente clasificarlo mejor nosológicamente, desarrollemos los fenotipos, etcétera, etcétera. Luego también se ha identificado que hay genes relacionados a la persistencia del trastorno de déficit de atención. Por ejemplo, el DRD4, ¿no?, que es un receptor de dopamina, y como pueden ver ustedes ahí, hay dos transportadores, hay un transportador más de dopamina, el DAT1, y el transportador de serotonina, el 5-HTT. También, por ejemplo, se ha visto que hay algunos genéticos, marcadores genéticos, ¿no?, como el ADNP, que es un gen relacionado con el neurodesarrollo y que se ha encontrado en un 15.9% de los pacientes con TDAH. Y se ha visto que hay solapamiento genético del TDAH con varios marcadores genéticos del trastorno bipolar. Esos son factores de riesgo, es decir, si están presentes, hay una mayor probabilidad de que el portador o el expuesto desarrolle trastorno de déficit de atención. Y de ahí tenemos los marcadores, es decir, aquellos que no están relacionados con la mayor frecuencia del TDAH, pero que si los encontramos, ¿no?, entonces hay que pensar o hay que evaluar a este niño o a esta persona para ver si es que no es portador del TDAH. Entre ellos, la literatura describe una dermatitis atópica severa incrementa el riesgo del déficit de atención en más de 2.5 veces. Y cuando hay una persona que es portadora de 4 alergias simultáneas, concomitantes, entonces el riesgo es mayor de 4.7. Y esto tendría sentido si pensamos que hay un origen común que es en la etapa embrionaria, el ectodermo, ¿no?, que da origen a la piel y también al sistema nervioso central, y sabemos que las alergias principalmente son en pieles y mucosas, ¿no? Entonces eso tendría algún sentido y por ahí habría que ir a explorar integrándonos con otras especialidades. En los factores externos, es decir, ambiente, social, propagación, hay factores ambientales donde el riesgo ha sido establecido, ¿no?
Por ejemplo, el nacimiento prematuro, y cuanto más prematuro, mayor es el riesgo, que incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de desarrollar trastorno de déficit de atención. Y hay estudios en poblaciones expuestas a metales como el plomo y el arsénico, donde también ustedes pueden ver de que el riesgo se incrementa al doble o más. Hay estudios que hablan de indicios, como ven ustedes al lado derecho, el cadmio y el antimonio, el mercurio y los contaminantes atmosféricos. En lo que se refiere al ambiente social, en esto hay abundantes publicaciones y, dicho sea de paso, es mencionado en varias publicaciones de tipo narrativo, ¿no? Existen las condiciones maternas y las condiciones familiares. En las condiciones maternas, el tabaquismo en el embarazo, la administración de acetaminofén durante el embarazo también incrementa el riesgo, así también como la obesidad, la diabetes gestacional y tipo 2, no solamente se remite a la diabetes gestacional, sino también si la mamá tiene diabetes, también hay un mayor riesgo. La depresión en la madre incrementa el riesgo en más de 3 veces, y el estrés materno durante la gestación también muestra un incremento que puede ser hasta de 3.5 veces mayor. En cuanto a las condiciones familiares y sociales, ¿no? Se puede hacer extensivo. El maltrato infantil y la violencia está también bastante relacionada. Es más, algunos textos hablan de que esto significa un problema de apego, de vínculo con el hijo, lo que finalmente altera el neurodesarrollo en las etapas iniciales de la vida, y por eso se termina desarrollando el déficit de atención. La interacción parental también, por ejemplo, si hay ausencia del padre o de la madre, también se ha descrito como asociada. Y el estilo de crianza, ¿no? Los estilos de crianza rigurosos son los que se describen principalmente como asociados a la presencia del déficit de atención. El estrés familiar, los eventos traumáticos y la pobreza y el hacinamiento, que también configuran un contexto adverso para el niño en las etapas iniciales de su vida, también está asociado. Es más, por ejemplo, entre los eventos traumáticos que ha habido, hay estudios que muestran que en la etapa de la pandemia se incrementaron los casos de déficit de atención, porque la pandemia al final fue una exposición que no, cambió nuestras vidas, ¿no? Luego, condiciones directas de salud mental o psiquiátricas en los padres que incrementan el riesgo de déficit de atención. El trastorno bipolar, si alguno de los padres lo tiene, incrementa el riesgo al doble o más. Los trastornos de la ansiedad en los padres está asociada más bien a la persistencia en la adultez del trastorno de déficit de atención. Y esa persistencia es mayor, hasta más de 4 veces mayor que en aquellos niños con déficit de atención cuyos padres no tienen trastorno de ansiedad. El trastorno de personalidad antisocial, sobre todo en el padre, ¿no? También está asociada a la persistencia del trastorno de déficit de atención en la adultez hasta casi 3 veces, ¿no? Mayor riesgo. En la patogenia temprana ya hemos visto entonces los factores, las condiciones que están en las etapas antes del diagnóstico, antes de que clínicamente digamos, este niño tiene déficit de atención. Entonces ya entramos a la parte de la patogenia temprana, y acá entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo que en nuestra experiencia, seguro el día a día lo vemos, es que aparece en la infancia, ¿no? Puede haber también en la adultez, aunque no es lo más frecuente. Hay que también estar atentos a las comorbilidades que pueden estar presentes, y sobre todo cómo vamos a hacer la detección y reconocimiento, porque una de las cosas que se describen cuando se habla de un familiar, sobre todo nuestros hijos pequeños, es primero hay una negación, ¿no? Entonces hay que estar en todo caso, hay que tener cierta apertura, porque cuanto antes podamos actuar, yo creo que, y de la experiencia de ustedes debe ser así, es que la secuela o la intensidad se va a poder controlar mejor. Entonces, en el periodo patogénico, aparte de la infancia y la posibilidad de que se encuentre la adultez, cuando lo que sí describe la literatura es que cuando se detecta recién en la adultez,
es porque no ha habido comorbilidades, ¿no? Y porque hay un alto nivel de inteligencia en el adulto al que se le detectó recién en etapas de la adultez, ¿no? Y que en el niño es también frecuente o va a estar asociado a la presencia de trastorno negativista desafiante, según algunos estudios, en casi la tercera parte de los niños con este trastorno son portadores de déficit de atención, y los trastornos de conducta también casi una tercera parte. Ahora, así como el TDAH tiene comorbilidades, el TDAH también se describe como comorbilidad de otras condiciones, como ven ustedes en el lado derecho de la diapositiva. El trastorno bipolar, por ejemplo, como entidad comórbida, en el trastorno bipolar el TDAH es una entidad comórbida en el 73% en la infancia, 43% en la adolescencia y 17% en la adultez, ¿no? Según los estudios que he consultado. Y el trastorno depresivo mayor, en los porcentajes que ustedes pueden observar ahí, 28% en la infancia, 17% en la adolescencia y 7% en la adultez. Entonces, eso es para establecer un poco el contexto y condiciones que podemos observar en los niños que tienen, principalmente en los niños que tienen trastorno de déficit de atención. Y esto entonces ahora nos permite llegar a hablar de la magnitud del TDAH, ¿no? Que se describe en las poblaciones y a nivel mundial. Obviamente esto está relacionado, todo estudio de epidemiológico y en realidad investigaciones tiene que ver con hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, también se va a estudiar cuando se hace el estudio de la etapa patogénica de la enfermedad, la parte clínica, se habla de los tratamientos, ¿no? De ver qué factores de riesgo intensifican o hacen persistente la presencia del problema y si existe algún tipo de factor protector, ¿no? Y esto también es algo que creo que en la investigación tenemos que empezar a buscar. Y para ello, ya el doctor Studi que me antecedió puso unas pautas y desde el punto de vista de la investigación epidemiológica, lo que se mencionó acerca de la definición de la enfermedad tiene mucho peso, ¿no? Por ejemplo, en esta línea de tiempo que podemos observar, lo que es antes de 1968, las investigaciones sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenían un trasfondo cultural, es decir, si es que se consideraba que un niño hiperkinético, inatento, distraído, etcétera, se pensaba que tenía déficit de atención, ahí se reportaba y se hacía la publicación. Y de ahí, en 1968, en el DSM-2, es donde se le caracteriza de alguna manera y se le da el nombre de reacción hipercinética de la infancia, que se perpetúa hasta 1980, ¿no? Y que es reforzada, ese nombre de reacción hipercinética en la infancia es reforzada en el CIE-9, que habla de síndrome hipercinético de la infancia, ¿no? Y acá hay un hecho de la historia epidemiológica en que, por ejemplo, los estudios de antes de 1980, ¿no? Y de los primeros años después de 1980 reportaban, por ejemplo, que la prevalencia de déficit de atención en Estados Unidos era hasta 20 veces mayor que en el Reino Unido o en otros países europeos, porque en Estados Unidos se hablaba más fácilmente del déficit de atención, mientras que en Europa se seguía hablando de los trastornos hipercinéticos, ¿no? Es más, tiene un nombre esa diferencia que se le llama el efecto atlántico, ¿no? Y como bien se mencionó, el 1980 es el año en que comienza el quiebre para hablar, digamos, de una formalización del diagnóstico del TDAH que permitió empezar a hacer estudios epidemiológicos con mayor rigurosidad porque ya por lo menos se tiene una definición más clara. Y esa definición fue en el DSM-3, ¿no? Luego en el DSM-3 revisado en 1987 se le agrega al nombre de trastorno de déficit de atención, se le agrega la hiperactividad, ¿no? Y pueden ver ustedes que hasta 1992, cuando sale el CIE-10, la OMS que dirigía esto, no cambia el nombre, lo cambia en unas revisiones posteriores,
casi al mismo tiempo que sale el DSM-4 en 1994, donde ya se habla de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y se diferencian los 3 tipos que vemos en los criterios diagnósticos. Entonces, todos estos cambios evidentemente han influido en los resultados de los estudios de prevalencia, ¿no?, de déficit de atención, pero eso no cambia que podamos decir que existe en todas partes del mundo, que hay ámbitos en los que está elevado y hay ámbitos en los que no está, se mantiene estable, digamos, y que hay poblaciones en las cuales la prevalencia es bien alta. Por ejemplo, pueden ver ustedes que en los primeros estudios, ¿no?, mejor dicho, desde que hubo una definición con el DSM-4 hasta la actualidad, las prevalencias nunca han pasado de 8%, ¿no? Es más, según un último cálculo de la OMS, el 5.6% de la población mundial es portadora del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y que dentro de ellos, como podemos ver en la diapositiva donde esto se muestra los 3 tipos, inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado, podemos ver que más o menos se reparten cada tipo una tercera parte, ¿no? Y que hay poblaciones en las que la prevalencia es más alta, como por ejemplo vemos en el último estudio que se hizo en África, el que he tomado, mejor dicho, donde se hace el estudio en niños sin hogar, ¿no? Y se ve prevalencias tan elevadas como 43%, ¿no? Entonces, al final, si bien es cierto, las prevalencias son variadas, dependen de los grupos poblacionales, porque por ejemplo también hay estudios que muestran que el déficit de atención en población carcelaria es alrededor del 22-25%, pero en todo caso en la población está en 5.6 con un predominio en los países que puede llegar hasta el 8%. Ahora, esta variabilidad, ya he mencionado que está relacionada con la definición del trastorno de déficit de atención, ¿no? Lo cual debemos de buscar todos una integración y consenso para identificar a nuestros pacientes. También hay diferencias metodológicas de diseño, de población estudiada, de fuentes de información, porque hay inclusive estudios que muestran que cuando solo la fuente de información son los padres, ¿no?, el trastorno puede ser sobrediagnosticado y llegar a prevalencias de hasta 25%. También cómo se hace el diagnóstico y la medición, ¿no? Porque en un conteo así rápido de los distintos estudios, pude identificar que se usan en general en todas esas pruebas hasta 47 pruebas diferentes para diagnosticar, caracterizar, etcétera, el trastorno de déficit de atención. Y obviamente, si es una prioridad sanitaria o no abordarlo y estudiar, ¿no? Ese es otro aspecto. Y finalmente tenemos, entonces, una vez que hemos identificado el TDAH, se va a resolver, va a persistir, y si persiste, puede persistir de manera compensada, es decir, la persona vive con su TDAH, es productiva, ¿no?, le va bien, etcétera, pero también cuando se descompensa o no lo han logrado manejar adecuadamente, entonces va a producir deterioro en el desempeño en la vida, digamos, ¿no? Tenemos entonces, para la persistencia del TDAH, hay condiciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, cuál es la gravedad, y obviamente eso va relacionado si se le dio o no tratamiento, cuál es el coeficiente intelectual, está visto de que el coeficiente intelectual ayuda a compensar los problemas que acompañan al trastorno de déficit de atención, la presencia de comorbilidades, ya mencioné el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta, los trastornos atópicos, o sea, también se ha visto que al existir dermatitis atópica o alergia, el TDAH puede ser más intenso, y hay un factor protector que sí está mencionado en la literatura y que por eso lo he puesto en verde, que es el entorno afectivo. Una mayor calidez materna y la inexistencia o poca depresión en la madre, se ha visto que, ¿no?, puede ayudar a atenuar
la presencia del trastorno de déficit de atención. El TDAH también, a lo largo de su persistencia, va a asociarse mucho a ciertas condiciones, como el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor, que ya lo mencioné. Y ¿cuáles son los desenlaces que se pueden dar en esta patogenia tardía, si podemos decir, o en esta etapa de cronicidad del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? La regla es que existan comorbilidades, ¿no? El TDAH, si persiste, bueno, en la infancia y si persiste, va a ir acompañada de otras comorbilidades. La más frecuente suele ser el trastorno de ansiedad generalizada. Eso también, otro desenlace que se habla mucho es el deterioro personal, ¿no? Y ese deterioro personal va a influir en sus distintas esferas: desarrollo académico, desarrollo familiar, ¿no? Desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ¿cuánto soporte, ¿no? Hay que evaluar y darle entonces a las personas que son portadoras del déficit de atención. También va asociada con una percepción reducida de bienestar. La persona portadora de déficit de atención va a percibir de que pese a todos los esfuerzos que hace, no logra, ¿no?, lo que ve a su alrededor, o lo que ve que otros logran a su alrededor, o lo que él de alguna manera plantea lograr, ¿no? Esto también, otro efecto que se ve es un déficit del autocontrol y autorregulación, que le trae problemas, ¿no?, sociales principalmente. Tiene también una dificultad para planificar, sobre todo en el mediano y largo plazo, y comparativamente suele lograr niveles de ingresos más bajos. En términos sociales, no hay muchos estudios sobre cuál es el efecto social, socioeconómico del TDAH en los países o en los grupos. Un estudio que logré encontrar hecho en Estados Unidos habla, por ejemplo, que los costos anuales de manejo de TDAH en todas las esferas que se pueden medir, ¿no?, llega más o menos a un rango de 143.000 a 266.000 millones de dólares al año en educación, atención, problemas laborales, accidentes laborales, etcétera, etcétera. Y y hay un estudio sobre carga de enfermedad, ¿no?, que ha hecho la OMS y el 2019, y habla de que el TDAH representa el 0.049 a nivel mundial, ¿no?, de los años de vida ajustados a la discapacidad, que es una medida epidemiológica para decir cuánta carga significa una enfermedad en una población. Eh, este valor está subestimado porque lamentablemente el TDAH, dada su complejidad para diagnosticarlo, manejarlo, reportarlo, y por las comorbilidades existentes, está subvaluada, ¿no? Entonces habría que empezar a estudiarlo de mejor manera. Y otro desenlace es la transmisión intergeneracional, ¿no?, en el sentido de que suele haber en los padres o en el padre o madre que es portador de TDAH condiciones o factores que perpetúan, ¿no?, la presencia del trastorno y lo pasan o hacen que en su descendencia también aparezca. Entonces, para terminar, lo que yo quisiera dejarles primero es que estamos ante un trastorno del neurodesarrollo, que ya desde su término significa que tenemos que empezar a integrarnos más, a conversar más, a compartir más experiencias y conocimientos para poder abordarlo mejor, porque el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es de tipo multifactorial. Hemos visto que hay una serie de factores, desde genéticos hasta ambientales. Tiene una alta heredabilidad, ¿no? Y esto hay que ver cómo podemos revertirlo de alguna manera, porque evidentemente hay una interacción con el ambiente, hay una multiplicidad de factores de riesgo. También debemos de enfocar nuestro manejo a que va a persistir a lo largo de la vida. Si bien es cierto que las publicaciones dicen que puede disminuir entre un cuarto a la mitad, pero en realidad eso no está adecuadamente documentado ni estudiado, por la sencilla razón de que el diagnóstico en adulto o el seguimiento de los adultos no siempre se logra, porque hay muchos adultos, hay muchas jóvenes
con trastorno de déficit de atención e hiperactividad que finalmente logran una vida productiva y sin problemas, ¿no? Hay una carga socioeconómica diversificada y una elevada prevalencia. Y bueno, les agradezco su presencia y ustedes habrán visto que en las diapositivas no he colocado ninguna referencia y es porque de verdad que he hecho una revisión amplia y que la quiero compartir. Ese QR que ustedes ven ahí es la biblioteca virtual que he logrado construir para que ustedes accedan y puedan revisar cualquiera de las publicaciones que he utilizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Olotti. Buenísima. Muy bien. A ver, si tuvieran entonces alguna pregunta. La verdad que, bueno, acorde con la exposición del doctor Stucky, y como bien ha señalado, múltiples factores con una dificultad clara para poder determinar si efectivamente las características sintomatológicas de trastorno por déficit de atención, aquellos fenotipos que se supone nos deben permitir la investigación, ¿no? Están poco definidos o están ampliados, que puede generar que en algunos países, por ejemplo, ¿no?, la prevalencia sea mucho mayor y en otros menor. Y usualmente eso está relacionado con la tolerancia de cada país en relación a cómo ven al niño con déficit de atención e hiperactividad. No debemos olvidar, y bueno, lo vamos a conversar después en mi presentación, los niños con trastorno por déficit de atención tienen una capacidad visoespacial extraordinaria. Tiene un desarrollo espectacular de sus características, la corteza occipital y su capacidad para poder relacionar lo que ven con la creatividad. Pero sin embargo, las otras características de déficit de atención opacan ese proceso hasta la adultez. Ya en la adultez, disminuido los procesos de hiperactividad e impulsividad, se puede ver claramente la creatividad. No es casual que en profesiones como la actuación, por ejemplo, o en la pintura, las que se refieren fundamentalmente a arte creativo, hay una mayor población de personas con trastorno por déficit de atención, ¿no? Pero es algo que no se puede apreciar y que no está considerado dentro de una característica del proceso porque los síntomas siempre están referidos a las dificultades, no precisamente a lo que podría generar una ventaja, y eso hace más complejo el poder hacer el diagnóstico más preciso. Entonces, a ver. Listo. ¿Alguna pregunta para el doctor? Hasta ahora se han quedado con Santiago. Nosotros con Adrián somos muy amigos y tenemos una experiencia común con población de trastorno por déficit de atención y hemos podido ver y comprobar algunas peculiaridades del trastorno y algunos síntomas que pueden estar presentes y que no son considerados y que pueden ser mucho más importantes para hacer el diagnóstico que la propia inatención. De hecho, hay toda una controversia si realmente la atención como fenotipo definitorio y más importante que el trastorno por déficit de atención debería seguir siendo considerado cuando en realidad hay otros procesos que pueden ser mucho más prevalentes e importantes como la característica, por ejemplo, del trastorno por déficit de atención en la mujer, que es más internalizante, ¿no? O en el hombre más externalizante, ¿no? Poder generar síndromes que sean más bien transversales y nos puedan dar una idea más abierta o más clara de lo que está pasando en el individuo. Hace poco salió un artículo interesante sobre la medida de la preferencia de los niños con trastorno por déficit de atención de la soledad. Y fue impresionante encontrar en este estudio que muchos niños preferían estar solos en su habitación porque su interacción social era tan compleja, generaba tanto trabajo para ellos, que renunciaban a esa posibilidad
y como en su habitación con su computadora nadie lo critica, nadie les va a decir sí o no, está bien o mal, preferían una dinámica de estas características. Deben haber escuchado ustedes el síndrome de Hikikomori en Japón, donde niños, adolescentes y adultos inclusive prefieren estar en sus habitaciones sin tener ningún contacto social. Inicialmente se pensó que era un problema cultural, pero hoy en España, por ejemplo, tiene una prevalencia del 17%. En España, en Italia, ¿no? Y entonces, estas son cosas que debemos tomar en cuenta también en esta posibilidad, entendiendo claramente lo que Ariel nos decía con respecto al pronóstico, ¿no? Hasta qué punto no hacer una intervención temprana y no tener este tipo de consideraciones puede generar posteriormente una población de individuos de gran creatividad, una posibilidad de explosión importante con respecto a sus capacidades laborales, sociales, ¿no? Cuando por último lo tenemos combinado, encerrado en su habitación, donde se siente más tranquilo, ¿no? Y no tiene que pasar por el trabajo de la socialización, ¿no? Sí, si me permites, Por favor, Ariel. Alberto, una de las intenciones en mi presentación es y que he mencionado es que debemos de buscar compartir las experiencias, ¿no? Debemos de buscar integrar diferentes abordajes del trastorno de déficit de atención, no quedarnos solamente en diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, y en eso, en eso estamos trabajando en el instituto, lo que es la evaluación de las funciones cognitivas, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente hay diferencias en las funciones neurocognitivas y eso lamentablemente no se está abordando con la importancia que debería, pues sería uno de las perspectivas o enfoques que nos permitiría, ¿no?, caracterizar mejor los diferentes fenotipos que puede haber del trastorno de déficit de atención y por lo tanto identificar mejor cuál va a ser el manejo para que la cronicidad o la persistencia del TDAH esté mejor controlada en un futuro para ese paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente depende de que lo vea el terapeuta, lo vea el psicometrista, lo vea el psiquiatra, ¿no? Sino que inclusive debe de involucrar, de acuerdo a los hallazgos, a la familia, al colegio, como que sí sé que acá en el Perú por lo menos hay ese enfoque, ¿no? De que hay colegios que ya tienen sus áreas de diversidad, por ejemplo, y comparten información con el psiquiatra, con el psicólogo que maneja estos chicos que están dentro del grupo de diversidad y se logra definitivamente resultados que si no hubiera ese enfoque no estarían. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ariel. Un aplauso para el doctor Lorton.